Bueno, compañeros, después de esta intervención siempre humorística, que es como una distensión en la asamblea, yo quisiera, de alguna manera, aunque no tengo las cualidades oratorias de él, retomar el discurso de Carlo Girotti, que me parece que es lo que más acierta en las necesidades del momento, incluido el dramatismo que él le colocó a su alocución, que corresponde en realidad con lo dramático de la situación internacional y la responsabilidad que hoy asumimos en carta en relación a nuestra declaración. Yo no quiero reiterar aquellas cosas que dijo, que de las que él planteó, coincido con todas, creo que de punta a punta me hago carne de la misma exposición. También coincido con la exposición de los compañeros de la coordinación, como Guillermo Villarroel, en los aspectos fundamentales, aunque después quiero tomar un aspecto que no coincido, pero estoy totalmente de acuerdo, especialmente con la parte referida a los BRICS, al papel de eso en el panorama internacional y a la situación de la Argentina en ese marco y en ese entorno. Pero no coincido con algunas otras cosas que acá se han planteado y quiero dejarlas claramente planteadas y explícitas. No coincido que hagamos una declaración mucho más amplia, al contrario, creo que la declaración debe ser lo más corta y lo más rápida posible. De acuerdo también a lo planteado por Carlos Girotti, en el sentido que tardamos un mes y pico en la ocasión anterior, producto del debate que se dio, lo cual no habla bien de nosotros. Creo que, por supuesto, los debates deben proseguir hasta agotarse, pero la declaración puede ceñirse a los aspectos fundamentales y a los acuerdos que podamos establecer, pero sacarla ya. O sea, no podemos dilatar más porque eso es una responsabilidad. Y en ese sentido quiero decir que hay trabajo ya hecho en la coordinación sobre el tema, que falta, por supuesto, culminarlo. Pero hay suficiente trabajo avanzado como para que la declaración salga en pocos días. Y quiero tomar sobre las divergencias 2 o 3 puntos que para mí son centrales y con eso cerrar mi exposición. Uno de los aspectos que tiene que ver con la exposición que hizo Alejandro Rothman, que fueron debatidos incluso entre nosotros, tiene que ver con la necesidad pareciera imperiosa de colocar que no solamente Israel agrede, que eso es una respuesta a la agresión de Hamás. Y eso es absolutamente falso. Esta situación no tiene nada que ver con Hamás. En absoluto, Hamás podrá tirar todos los cohetes que quiera, pero esto tiene que ver con un proyecto que viene de antes y se va a desarrollar después, que es la liquidación de los territorios palestinos y la ocupación de Gaza por el Estado de derecha que hoy está presente en Israel. Eso está claro, y eso sí se enmarca dentro de la política imperial, dentro de las condiciones creadas por la política imperial, porque ahí después quiero hacer una reflexión sobre la relación entre el imperio y el gobierno de Israel, que no es una cuestión tan lineal, ni el gobierno de Israel ni es ni fue nunca un subordinado absoluto de los intereses imperiales. En todo caso ha sido un aliado importante, un aliado estratégico. Para la estrategia norteamericana ha sido fundamental, pero la derecha israelí ha tenido responsabilidad directa en muchas de las acciones que ha protagonizado, porque las ha hecho incluso en desacuerdo con el gobierno norteamericano. En este momento, la relación entre el gobierno entre el gobierno de Obama y el gobierno israelí pasa por los momentos más difíciles de las relaciones entre los Estados Unidos e Israel, a tal punto que la hicieron naufragar el proceso de discusión política que se venía llevando de manera tripartita. Y eso lo hizo naufragar, a propósito, en contra de los intereses de Obama, lo hicieron naufragar ellos. Es decir, tienen una posición tan ultrarreaccionaria esta derecha que se entronca así con la de los fondos buitres. Porque de los fondos buitres representa justamente el sector de extrema derecha norteamericano, ¿no es cierto?, que no está totalmente de acuerdo con el desarrollo de la política internacional, sino que presiona y conquista y logra muchas veces imponer su posición, de hecho, porque en realidad es la que más concuerda esa posición de la extrema derecha con la necesidad de un imperio que está peleando claramente por mantener su hegemonía, por conquistar posiciones y para volver a ser la gran potencia mundial imperialista que hasta hace poco tiempo fue en el periodo unipolar, que ya no existe. Entonces, en ese sentido, creo que no se puede igualar y poner
y poner una especie de versión de la teoría de los dos demonios de Medio Oriente. No hay teoría de los dos demonios de Medio Oriente, y yo me opongo a que eso esté. Y si hay que achicar la declaración a poner en nuestra condena, no debe haber ninguna referencia en ese sentido porque no es justa. Es decir, la disparidad que existe entre un ejército que, como dijo creo que el compañero Guillermo, uno de los más poderosos de la tierra, contra un grupo, ¿no es cierto?, pequeño, aislado por otro lado en un territorio como el de Palestina, que tiene las fronteras blindadas por ese ejército poderoso, donde inclusive los pasajes de armamento que existían por los túneles que venían de Egipto están clausurados por el gobierno egipcio y dirigido por Sisi en este momento, no tienen la más mínima posibilidad de hacerle cosquillas desde el punto armamentista, ¿no es cierto?, al Estado de Israel. No es eso lo que está en la base de esta situación, ni tampoco es cierto lo que está en la base de esta situación, el asesinato infame, injusto, que yo repudio de los tres compañeros, de los tres jóvenes israelíes en la Franja de Gaza. Por supuesto que eso es repudiable, pero tampoco tiene que ver con eso esta cuestión. Esto es parte de la planificación que el gobierno de derecha de Israel viene desarrollando, haciendo imposible la vida en Israel, bombardeando su economía, imposible de poder ponerla en pie para que puedan vivir. Y no puede haber un Estado viable si no tiene una posibilidad económica y una economía viable. Y a Israel ha dificultado a tal punto la situación interna, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, para ser inviable la existencia de un Estado palestino. Concuerdo plenamente con los compañeros en que debemos basarnos en esos puntos, ¿no es cierto?, que la reunión de los BRICS planteó, ¿no es cierto?, de la existencia de dos estados, dos naciones, dos pueblos, los acuerdos del 67, ¿no es cierto?, y las fronteras que en ese entonces, por común acuerdo, incluido del Estado de Israel, se estableció en un acuerdo. Y el cumplimiento de todas las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto. Es decir, hay toda una batería de elementos para poder plantear y que debemos rescatar para que pueda recrearse la paz en Gaza. Yo puedo aceptar que la declaración se achique. Como acepté, por ejemplo, que no tuviera genocidio, ¿no es cierto? Porque algunos compañeros cuestionaban el término de genocidio, aunque acá hubo mayoría de los que expusieron que estuvieron de acuerdo en que eso estuviera, y creo que eso la coordinación, cuando termine de redactar la declaración, lo tenga en cuenta, porque acá inclusive los compañeros de origen judío expresaron su posición, hablaron todos del tema del genocidio. Es decir, que no podemos negar lo que hay. Yo estaba de acuerdo con ponerlo. ¿No estaban de acuerdo? Muy bien, lo sacamos. Estoy de acuerdo. Que quede lo central de la cuestión. Eso es cierto. Pero tampoco estoy de acuerdo que haya algunas cuestiones que no expresan enteramente la situación. Con respecto a lo que planteaba el compañero Guillermo, hay un solo punto en que no estoy de acuerdo, que es el tema del integrismo. Y no estoy de acuerdo en realidad con el problema de diferenciar entre laicismo y religiosidad, en una zona donde, si bien es cierto que históricamente siempre la derecha trató de aprovechar estas divisiones y trató de aprovechar la guerra de religiones para crear disturbios, no es cierto que hoy defina con claridad los campos. No es que todos los laicos son antiimperialistas y progresistas y todos los religiosos y ultrarreligiosos son reaccionarios. De ninguna manera es así, porque si no, tendríamos que cuestionar el Estado de Irán. Y les recuerdo que el Estado de Irán cambió cuando el laicismo del Shah fue derrotado por los religiosos islámicos que establecieron el nuevo régimen de una nueva época para Irán, antiimperialista, progresista y de unidad con los pueblos, por más que no esté de acuerdo con los contenidos fundamentalistas de algunos aspectos religiosos que sostienen los ayatolá. Yo soy marxista y ateo, no tengo nada que ver con eso, pero tampoco me puedo dejar engañar de trazar una falsa línea divisoria que no debe trazarse. Es decir, debemos prescindir y tomar los aspectos centrales de la situación. ¿Quién es verdaderamente antiimperialista? Es el verdadero progresista hoy en Medio Oriente. Esa es la verdad de la situación. Y hay estados árabes, por supuesto, que son reaccionarios con el gobierno que sea, como es Arabia Saudita, que contribuye al aislamiento del pueblo palestino. Y ya que estamos volviendo al tema de los palestinos, nosotros hemos traído a la Asamblea de Carta Abierta en muchas ocasiones a dirigentes, a militantes, a compañeros que expresaban el momento político
y nos pareció interesante traerlo acá. ¿Por qué no traemos al embajador palestino a la asamblea de Carta Abierta? Yo creo que sería una buena experiencia, sería una forma directa de comprobar lo que la Comisión de Asuntos Internacionales hizo, que fue traer a la segunda secretaria de la Embajada de Palestina. Hicimos una reunión con ella y nos mostró con claridad cómo viven, cuál es el estado del pueblo palestino, qué importancia tiene hoy la línea armada en esos lugares donde no hay ni siquiera esperanza, donde lo que hay es cansancio. Así lo expresaba la compañera. Cansancio es lo que sentimos, decía. Cansancio porque vienen de una situación en la cual no ven futuro. Lo único que hay por delante, lo único que está en el futuro es la posibilidad de la desaparición de ese Estado. Eso es lo único que existe como realidad del territorio palestino. Por eso propongo que el Carta Abierta invite al embajador palestino en la Argentina a que venga y plantee su posición, que plantee su mirada, sobre todo que nos muestre cómo es la vida en Palestina, cómo es la realidad en aquellos territorios. La compañera y el compañero que estuvieron en la Comisión de Asuntos Internacionales hoy retornan a Palestina. Estaban en sus vacaciones, ¿no es cierto? Iban a ir a ver a su familia y decidieron volver a pesar de esto porque quieren ver de manera directa lo que está pasando en el territorio, y hoy emprendieron el viaje de retorno en medio de la ofensiva que ha llegado al plano terrestre en los territorios palestinos. Es decir, Israel ha desatado una ofensiva terrestre también en este momento para dar un paso más en seguir comiéndose el territorio, seguir condicionando la vida de los palestinos hasta hacerla totalmente imposible y ahogarla. En realidad, Palestina depende del panorama internacional, es decir, depende de los que estamos afuera de esos territorios. No hay otra posibilidad para ellos. Ellos no tienen ninguna posibilidad de defender su territorio y cambiar la situación que se está viviendo. Somos nosotros, somos los pueblos del mundo los que debemos demostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, y eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias por venir.